ver más cosas de mercados completos. Específicamente lo que vamos a estudiar es un tema de el teorema del bienestar. Y entonces básicamente lo que les voy a explicar es que un mercado completo es un óptimo de Pareto. Entonces, o lleva a un óptimo de Pareto. Entonces, en esta economía, en una economía con riesgo y digamos con todas las cosas, les voy a explicar un poquito la lógica, ¿verdad?, de la demostración. Es una demostración muy general. De nuevo, esta es la economía de Arrow y de Brough. Estamos hablando del año 1964. Y entonces, básicamente, los pasos para la demostración son de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir que un óptimo de Pareto, esto es equivalente a una economía con un planificador social que da pesos a cada gente. ¿Okay? Esto es de microeconomía, micro 2, digamos, de esa parte. Y entonces esa primera parte. Y la segunda parte, que ya esto es de nosotros, de economía financiera. Entonces resulta que esto es también equivalente a una economía descentralizada, con mercados completos. ¿Okay? Bien. Y entonces, y ahí vamos a ver cuáles son las condiciones. Este es un teorema muy importante, el bienestar, de alguna manera habla, y ya lo habíamos discutido en la semana pasada, de la mano invisible de Adam Smith, ¿verdad? De alguna manera lo que él está diciendo es, vea, cuando existe una economía descentralizada, entonces voy a llegar a un óptimo de Pareto, cada cual va a maximizar su utilidad y ya está. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver varias cosas, digamos, varios supuestos al respecto. La primera es, vamos a ver los supuestos de esta economía. Los supuestos son los siguientes. Algunos de estos los vamos a hacer por simplicidad, se podría hacer un poquito más general, pero digamos para que tengan una idea más o menos clara de las cosas. El primer supuesto es que es una economía de intercambio. Este supuesto se hace por simplicidad, podría ser una economía de, ¿cómo se llama?, de producción, puede haber una economía de producción y da los mismos resultados. Lo que pasa es que para enseñar la demostración más sencilla, pues lo vamos a hacer con este supuesto. Otro supuesto que también es simplificante, pero igual no es tan importante, es que vamos a tener dos periodos, t igual a 0 y t igual a 1. ¿Okay? Y entonces esto, de nuevo, tampoco es tan importante porque uno podría pensar como que t igual a 0 es hoy y t igual a 1 es el futuro. Y en el futuro uno podría meter estados de la naturaleza de periodo t más 1, t más 2 y así en adelante, ¿verdad? Entonces realmente ese no es tan importante ese supuesto. El tercer supuesto de esta economía es que hay estados de la naturaleza en t igual a 1 y a esos estados, el conjunto de esos estados es S mayúscula y cada uno de los estados es S1, S2 hasta Sn. ¿Okay? Entonces ese es básicamente los estados. Un estado en particular dentro, digamos, lo vamos a llamar S en S mayúscula. ¿Okay? Un estado de la naturaleza del futuro.
Vamos a tener además en esta economía consumidores y mayúscula consumidores. Y esos consumidores van a tener una utilidad que voy a explicarles, es UIDS, CI0, CIS. Es una utilidad cardinal. Hablemos un momento acerca de esta utilidad cardinal. Vean que tiene un suscrito I y además tiene un suscrito S. Para ustedes, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué puede significar que tenga esos dos? Digamos, no solo va a haber una utilidad por persona, pero también ahí aparece la S debajo. ¿Ideas al respecto? Yo pensaría que es como la Por- utilidad Augusto. que podría conseguir en cada estado de la naturaleza. Perdón, no le digo Augusto. Que sería como la utilidad que conseguiría en cada estado de la naturaleza. Sí, y puede ser distinta en cada estado de la naturaleza. Entonces, por decirlo así, es estado dependiente. Lo que quiero explicarles con esto es que los opuestos, digamos, los dos primeros parecen ser sencillos, pero que es una economía muy general, digamos, opuestos muy generales. Y entonces, entonces puede ser estado dependiente y puede ser no separable. Entonces ya vamos a ver qué significa eso de no separable y estado dependiente. ¿Ok? Entonces, el quinto supuesto que vamos a tener es que las probabilidades son las siguientes. Las vamos a llamar pi i de s tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, de nuevo, noten una cosa. Vean estas probabilidades de los, digamos, de los estados de la naturaleza también tiene otro suscrito. ¿Cuál sería para ustedes esa interpretación? Que las utilidades tengan un suscrito pi i de s. Bueno, tal que la suma S en S, pi i de S es igual a 1. ¿Ok? ¿Alguna idea de qué significa pi i de S? Tal vez que cada persona puede percibir una probabilidad diferente de que suceda cada estado. Ok, entonces me permite efectivamente tener probabilidades subjetivas e independientes que puedan ser diferentes las mías que las suyas, ¿verdad? Entonces, esto también, digamos, permite cosas interesantes. Por ejemplo, hay teoremas donde, por ejemplo, si todo el mundo tiene la misma probabilidad de las cosas, no habría tanta negociación en los mercados financieros. Entonces, de alguna manera, parte de las razones de que ahí, digamos, se compran y se venden activos con tanta frecuencia en los mercados financieros, con más frecuencia de lo que normalmente pensaríamos, es porque la gente tiene distintas probabilidades, y es lógico, ¿verdad? A los economistas eso no nos gusta porque se hace más difícil el cálculo del equilibrio y todo, pero digamos, es una flexibilidad que aquí tenemos. Bien, entonces, no, pueden ser subjetivas, objetivas, homogéneas, heterogéneas, permite cualquier tipo de cosa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, de esta economía. Un ejemplo que como que nos dice todas las posibilidades que puede haber, no lo vamos a trabajar más que para este ejemplo, ¿verdad? Entonces, supongamos que en esta economía hay tres agentes. Aquí, bueno, yo siempre hablaba, tenemos el ABC, y entonces, tal vez para los de ustedes que sepan algo de cómics o hayan visto esta serie de televisión, entonces vamos a trabajar con Archie, con Betty y con Cheryl, ¿verdad? Que son tres agentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener el primero vamos a poner primero los estados de la naturaleza. Entonces, tenemos los estados de la naturaleza, van a ser sequía, ese lo vamos a llamar S1, normal, ese lo vamos a llamar S2 y lluvioso, a ese lo vamos a llamar S3.
Y entonces vamos a ver ahora los, ¿cómo se llama? A los agentes. Entonces vamos a tener primero, vamos a tener aquí a Archie. Y entonces Archie va a tener una utilidad cardinal UA que es igual a C0A a la 3 cuartos, C1A a la 1/4. Y las probabilidades que Archie piensa que van a tener esta economía es de 2/5, 2/5 y 1/5. ¿Okay? Bien, entonces hablemos un momento acerca de esta probabilidad de esta utilidad cardinal de Archie. ¿Ustedes la han visto esta forma funcional anteriormente en algún lado? Cobb Douglas. Es como una Cobb-Douglas, ¿verdad? Solo que es con consumos, ¿verdad? Pero digamos, no es nada que nos extrañe. Pregunta, ¿Archie es impaciente o paciente? Es impaciente Jai, ¿cómo se dio cuenta de eso? porque tiene mayor exponente el que es como para el tiempo de hoy, Ok, para el tiempo cero. ok, es impaciente, efectivamente. Otra pregunta, ¿Archie es averso al riesgo, neutro, amante al riesgo? ¿Y cómo podríamos ver eso, si digamos la aversión al riesgo en este caso? Esteban, Me parece que sería adverso el riesgo y habría que sacarle las derivadas, pero ok, me sí, imagino que habría que hacer es averso al riesgo, porque y uno la forma en que Esteban está diciendo es correcto, la forma de verlo es sacar la segunda derivada respecto al consumo 0 y respecto al consumo 1 y en ambos casos la segunda derivada da negativo, entonces es averso al riesgo. Eh, a ver, aquí lo que pasa, vamos a ver, ¿qué es diferente de todas las otras utilidades que hemos visto? Por ejemplo, esto no es una utilidad jara. Vimos que es averso al riesgo, que es impaciente, pero no es jara. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta función de utilidad? Que no es separable, yo no lo puedo separar como una suma. Ok, no es separable, ¿verdad? No es separable, entonces tiene esa, pero vemos que es una, digamos, una utilidad Cobb-Douglas, entonces realmente sí la hemos visto antes. Entonces el hecho de lo que decía José Ignacio, ¿verdad? Que no es separable. Vean la consecuencia. Vamos a ver la utilidad marginal, vamos a ver la utilidad de Archie respecto a el consumo de hoy, del periodo cero. Esto va a ser 3/4 por C. Ahora vamos a poner, digamos, el 1 del consumo del 1 va a depender de cada estado de la naturaleza. Entonces le voy a llamar CSA entre C0A a la 1/4. Entonces, noten aquí que esa utilidad marginal de Archie, del consumo de hoy, de hecho va a depender del consumo que haga el periodo siguiente. Eso es una cosa especial que sucede cuando hay utilidades no separables. Y entonces es, digamos, por decirlo así, es estado dependiente. Y finalmente, para, digamos, en esto, si queremos sacar la utilidad marginal esperada, lo que simple y sencillamente tendríamos que hacer es 3/4 y sumar todos los estados de la naturaleza por las utilidades, por la probabilidad de que Archie le asigna al futuro por esta utilidad marginal en cada estado de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, se los pongo como un ejemplo de una utilidad más o menos sencilla de entender y todo, pero ya el hecho de que no sea separable lo hace relativamente complicado. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver Archie.
ahí están también las probabilidades que tiene Archie. Todavía no vamos a hablar de ellas hasta que veamos el segundo agente, la segunda agente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tener, la segunda agente es Betty, Profe, ¿sí? ¿Sí? una pregunta. Cuando usted saca la utilidad marginal de Archie, ahí usted puso, en la fracción puso CSA. ¿Ese CSA es lo mismo que el...? El 1, digamos, ¿por qué? Porque es que en el periodo 1 yo voy a, digamos, voy a consumir, van a haber 3 estados de la naturaleza, ¿verdad? Sequía, normal y lluvioso. Entonces, por eso lo estoy sustituyendo ahí. ¿Ok? Ah, claro. Listo, gracias. Ok, entonces vamos a ver. Y se me cayó esta máquina. Bien, entonces tenemos aquí a Archie. Tenemos, Profe, ahí en la utilidad esperada, ¿sí? abajo de la derivada dice ¿de qué? 0A. Ok, gracias. Ok. Perdón por la mala letra, pero sí, con este lápiz no puedo escribir tan bien. Bien, entonces tenemos ahora el segundo agente, que es Betty. Y entonces Betty va a tener la siguiente función de utilidad. Ella va a tener U de B, va a ser igual a logaritmo natural de C0B más 0.85 logaritmo natural de C1B. Y las probabilidades de Betty, vamos a ponerlas aquí abajo, van a ser de 1/3, 1/3 y 1/3. Bien, entonces hablemos un momentito de, primero que nada, comparemos las probabilidades que tiene Archie comparada con las probabilidades que tiene Betty. ¿Qué podríamos decir acerca de ellas? Pues son diferentes, pero ¿en qué sentido son diferentes? Supongamos aquí ya Que para... son iguales. Ok, las de Betty son iguales para todos los estados de la naturaleza, mientras que para Archie, digamos, él dice que hay más probabilidad de que haya sequía o que sea normal. ¿Ok? Él no cree que exista más lluvia. Ok, esta utilidad de Betty comparada con la de Archie, ¿qué diferencias tiene? Empecemos tal vez. ¿Betty es impaciente o no es impaciente? ¿Sí, Esteban? ¿Tiene el micrófono? Así. Dime, sí, eh, en este caso, me parece que sería impaciente y también en este caso sería A ver, eh, que ajá, y esta sí es separable. esta sí es separable. Esta sí es separable. Entonces, lo que quiero nada más que vean es que si yo hago la utilidad de Betty respecto al consumo de hoy, eso es 1 sobre el consumo de hoy. Entonces, noten que en esta utilidad marginal no aparece el consumo mañana. Entonces, eso es lo que es, digamos, lo que tiene, digamos, de especial, o bueno, de simplificador el tema de no tener, de tener utilidades separables, ¿ok? Entonces, estamos ahí y vamos a poner a la última. No iba a poner a Verónica porque tendría que tener un montón de agentes, entonces voy a poner otra novia que tuvo este Archie, entonces que vamos a llamarla Cheryl. Okay, entonces Cheryl tiene esta utilidad y la vamos a hablar un segundo de eso. 1 menos 1 sobre C, 0C, más 0.9, 1 menos C, 1C. ¿Okay? Esta es la utilidad cardinal de ella. Las probabilidades que ella piensa que existen en la economía son de 1/5, 2/5, 2/5. ¿Ok? Entonces, hablemos un momento de Cheryl y tal vez comparemos las utilidades de Betty y de Cheryl.
Entonces, la primera pregunta, Cheryl, ¿es impaciente o no es impaciente? Esa es la primera. Sí, perdón, Esteban. No, yo iba a decir que me parece que es paciente, más bien. Ok, vamos a ver, el asunto es, ok, entonces primero que nada, ¿por qué piensa que es impaciente, que es paciente? O sea, lo que está pensando es que a medida que el consumo... Ah, no, lo estaba viendo al revés, no, no. Sí, no, lo que pensé está Ahora, mal. tal vez les explico, esta es una utilidad Jara también, la 2 y la 3 son utilidades Jara, digamos, entonces, digamos, si tienen características de, bueno, pero esa es un elemento, ¿verdad? Eh, el tema es que el consumo de mañana lo valora al 90% del consumo de hoy, entonces ella es impaciente. ¿Es más o menos impaciente que Betty? No, más paciente. ¿Quién es más paciente aquí, Betty o Cheryl? Me parece que Betty es más paciente. Ok, Betty, vamos a ver, Betty valora el futuro al 85%, Más mientras bien es al revés, es Cheryl. que Cheryl es la que valora el futuro un poquito más alto que Betty. Entonces, Cheryl es más paciente. Ahora, la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién es más aversa al riesgo? ¿Betty o Cheryl? Y acuérdense, la pista que les di era que estas son utilidades Jara, de hecho son utilidades isoelásticas. Y entonces aquí había un coeficiente de aversión al riesgo relativo. Ok, en el caso del logaritmo les voy a dar la pista, es 1. En el caso de la de Cheryl, ¿qué coeficiente de aversión al riesgo relativo hay? Mm, ok, voy a darles una pista más. ¿Estas utilidades cardinales tienen techo o no tienen techo? La logarítmica ya habíamos visto que ni piso ni techo, pero ¿y esta que está aquí, la de Cheryl, tiene techo o no tiene techo? Pues sería uno. Ok, entonces tiene techo. Entonces, en general, cuando uno tiene techo, ¿qué le dice acerca de la aversión al riesgo relativa de Cheryl comparada con la de Betty? ¿Quién tiene más aversión al riesgo? ¿Se acuerdan cuál era la condición que Arrow decía para que una utilidad tuviera techo? Pues, Ignacio. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la superparadoja de San Petersburgo, que había que tener para tener techo? Entonces eso implicaba cierta cosa acerca de la versión relativa al riesgo. ¿No era que cuando la riqueza tiende a cero, la adversión relativa al riesgo tiene que ser menor a uno y Ok, cuando tiene eso es para infinito? que, efectivamente, para que tengan piso. ¿Y qué más? Y para que tenga techo, era que cuando la riqueza tiene infinito, la adversión relativa al riesgo tiene que ser mayor a uno. Ok, entonces lo que le está diciendo, como tiene techo, es que la versión al riesgo relativa, por lo que está diciendo Sebastián, tiene que ser mayor que uno. Entonces, de hecho, en este caso, esa es la CRA, la isoelástica, con aversión al riesgo relativo de 2. Ok, entonces pregunta, ¿quién es más averso al riesgo? ¿Betty o Cheryl?
Estamos diciendo la versión relativa al riesgo de Cheryl es de 2, la versión relativa al riesgo de Betty es de 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Quién es más aversa al riesgo? Cherry. Cheryl, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lo que quiero enseñarles con este ejemplo es que hay elementos que son diferentes. Vemos que, por una parte, Cheryl es más paciente, pero es más aversa al riesgo. Es decir, que son dos características de las personas que pueden ser diferentes. Yo puedo ser más paciente, más averso al riesgo, o al revés. Hay un tercer elemento, pero eso ya no se ve en este curso, que es como la elasticidad de sustitución. Yo creo que eso lo ven en algún curso de, no sé, alguna micro o macro, ¿verdad? Y entonces, pero ya esos son para modelos un poco todavía más complicados que estos, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo. Lo que quiero enseñarles con ese ejemplo es que esta economía permite probabilidades diferentes, que cada agente tenga un supuesto diferente acerca de las probabilidades, permite utilidades que no son separables y por supuesto permite utilidades que son diferentes entre ellos. ¿Ok? Bien, entonces íbamos por este quinto supuesto, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al sexto supuesto de esta economía y es que vamos a tener unas dotaciones que van a ser EI0. Esa es la dotación que voy a tener en el periodo 0 para el agente I y voy a tener EIS en el estado S. Y además lo que vamos a hacer es que vamos a definir la suma de dotaciones como una E0 mayúscula y la suma de dotaciones en todos los estados de la naturaleza y S lo vamos a definir como E de S, ¿okay? Para todo S en S. ¿Okay? Entonces vamos a tener estas dotaciones, eso es importante después para encontrar el equilibrio, saber cuál es la dotación total. En una economía de producción pues habría que calcular eso, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Bien, entonces este es el sexto supuesto. El séptimo supuesto en esta economía es que van a haber N instrumentos, bueno, N mayúscula, N instrumentos puros y el mercado va a estar completo. Y bueno, mejor dicho, esto implica que el mercado está completo. Ok, y cada instrumento tiene un precio que lo vamos a llamar P de S. El suscrito del estado de la naturaleza, P1, P2, P3, lo que digamos ahí lo vamos a tener. Okay, bien. Entonces, y además, por supuesto, también está el P0, que es del el precio en el primer periodo, en el periodo 0. Y por definición, lo vamos a igualar a 1. Esto es una cosa que ustedes siempre habían visto tal vez en equilibrio general, que al final tienen n más 1 precios, entonces usa 1 como numerador, que en este caso sería el precio del consumo en 0. Bien, entonces, bien, estos son los supuestos. Estos son los supuestos, entonces veamos un momentito las propiedades, ¿verdad? Entonces vamos a ver las propiedades. De hecho, mejor paso de página. ¿Puedo pasar de página? ¿Me dicen ustedes? Sí, profe. Ok, vamos a ver. Entonces, propiedades óptimo de Pareto. Lo es el óptimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Entonces, vamos a ver, primero que nada, vamos a definir una repartición. Una repartición es cuánto consumo va a recibir cada agente. Entonces, esto lo vamos a definir así, de esta manera, una repartición
lo vamos a llamar C estrella, es igual a un elemento C1, la repartición que le doy a la gente 1, la repartición que le doy a la gente 2, hasta la repartición que le doy a la gente I. ¿Okay? Entonces es una repartición. Piénselo que aquí hay I columnas. Y columnas. Y entonces, y después vamos a tener en cada una de esas columnas C1 estrella. Entonces lo vamos a definir como un vector C10 estrella, perdón, CI. La repartición que le voy a dar a un dado agente es CI0 estrella, CI1. Aquí CI1 significaría el estado que le doy a ese agente, el consumo que le doy a ese agente en el estado 1 de la naturaleza. CI2 hasta CIN estrella. Entonces, esto tiene n más 1 filas. ¿Okay? Bien, entonces esta repartición, por decirlo así, es de dimensión de I por n más 1. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, una definición de lo que es una repartición. Y entonces, una repartición es óptimo de Pareto si cumple dos condiciones. Entonces, la primera condición es factibilidad. Ok, entonces significa que C estrella es factible. Eso significa esta idea muy sencilla, que es la suma de los consumos desde I igual a 1 hasta I mayúscula de CI0 estrella es menor o igual a la dotación y la repartición, la suma de consumos en los estados de la naturaleza, CIS estrella, es menor o igual que a la dotación en ese estado de la naturaleza para todo S en S mayúscula. ¿Okay? Entonces tiene que ser factible. La segunda condición que yo le pido a un óptimo de Pareto, y esa es la que ustedes casi conocen mejor, ¿verdad? Es que no existe otra repartición, llamémosla C sub tilde, ¿verdad? Tal que resulta que la utilidad esperada para los agentes con esta nueva repartición sea mayor o igual que la utilidad anterior, o perdón, con la utilidad con la repartición anterior. Para todo I con desigualdad estricta en algún caso. ¿Ok? Bueno, y obviamente C tilde tiene que ser factible, ¿verdad? Eso también es importante. Bien, entonces esa es una definición de un óptimo de Pareto. Y entonces aquí lo que vamos a usar es simple y sencillamente un teorema del bienestar. Entonces, y entonces lo que me dice este teorema del bienestar, por ejemplo, esto está, digamos, en Varian. Nada más les voy a decir qué es lo que dice el teorema, no se los voy a demostrar, digamos, ya a esta altura lo saben o no lo saben, y si no lo saben, pues me lo creen y ya está, ¿verdad? Y entonces, lo que dice ese teorema del bienestar es que si C estrella, si esta repartición es un óptimo de Pareto, es óptimo de Pareto, esto es equivalente a que existen pesos, llamémoslos
eta, esto es una letra griega, eta i mayor a 0 de un planificador social que maximiza. ¿Sí? Que maximiza. Y entonces, digamos, esa sería la función social de bienestar. Que maximiza qué. Y entonces vamos a ver cómo se llama, cuáles son esas, digamos, vamos a estudiar con cierto detalle esto. ¿Qué condiciones me dan esto? Entonces vamos a pensar en una economía centralizada. Piensen ustedes que estoy en Corea del Norte. Estoy en Corea del Norte, yo soy el mandamás de ahí. Y entonces digamos, voy a hacer una maximización de la función social, ¿verdad? Y entonces lo que hago es la siguiente situación, maximizo. Y entonces lo que tengo que hacer es agarrar los consumos de cada gente. Entonces tengo que tomar eso. Entonces maximizo la suma que va desde i igual a 1 hasta i. A cada gente le voy a dar un peso. Un peso en que le voy a llamar eta i por la utilidad esperada. Vea que esta utilidad esperada, lo que sí voy a usar, le pongo un suscrito i, porque voy a usar la probabilidad subjetiva que pueda tener cada gente, ¿verdad? Entonces, llego a esto y voy a maximizar su utilidad esperada. Esto es igual a la suma de los agentes que está ahí. Y aquí vamos a tener todos los estados de la naturaleza, S en S, por pi de S, es decir, la probabilidad subjetiva que tiene cada agente, por su utilidad, podría ser estado dependiente, CI0, CIS, ¿ok? Y necesito tener las condiciones de factibilidad, tal que la suma desde 1 hasta i de CI0 es menor o igual que E0, perdón, ponerlo más bonito, E mayúscula de 0. Y además voy a tener la suma desde i igual a 1 hasta i mayúscula de CIS es menor o igual a E de S para todo estado de la naturaleza. Bien, entonces, pregunta, ¿en una economía centralizada es necesario tener precios o no es necesario tener precios? Un sistema de precios. No, no es necesario. Ok, no es necesario. Entonces, nada más para que lo sepan, ¿verdad? Entonces, ok, este problema tal y como les lo estoy planteando, ¿a qué les suena? Esto se puede solucionar con qué herramienta matemática. Un lagrangiano. Es con un lagrangiano. Entonces vamos a trabajar con un lagrangiano. Entonces vamos a hacer la herramienta matemática, pero además le vamos a dar una interpretación después económica que es de mucha importancia. De nuevo, recuerden esto que dijo Esteban, aquí no se usan precios. Entonces vamos a tener el lagrangiano es igual a la suma. Profe, ¿por qué no se deben usar los precios? ¿O por qué no es Esteban, ¿por qué necesario? no se deben usar precios? Tal vez, por eso no le... Sí. Jade no, tal vez, Es sí. que como, Perdón. como, sí, como es un planificador social, los equilibrios no se van a dar como vía precios, sino que él va a estar fijando cuánto consume y cuánto se produce cada uno, entonces más bien se va a tener como dotaciones. Ok, exacto. Entonces es por eso. Es, digamos, es por la economía como funciona, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, esto va a ser la suma desde 1 hasta i por el eta de i
este es el eta de I por la suma de todos los estados de la naturaleza, pi y s, c y 0, c y s, perdón, ahí se me olvidó aquí la utilidad, por la utilidad I de s, c y 0, c y s, ¿ok? Entonces esa es la maximización. Entonces, ahora vean lo que voy a hacer con las restricciones. Está la restricción, esta es 0 menos la suma de I igual a 1 hasta I mayúscula de 6 y 0. Esta es la primera restricción. En un lagrangiano, ¿qué es lo que se le pone delante de esta restricción? Menos lambda. Se les pone un multiplicador de Lagrange. ¿Cuál es la interpretación económica de un multiplicador de Lagrange? El precio sombra. Que es un precio en sombra. Es un precio sombra. Ok, entonces nada más para que sepan, no le voy a poner un lambda ni nada, sino que le voy a poner de una vez aquí P de 0, porque es como un precio sombra. Profe, ¿qué es un precio sombra? Uy, Jadi, si quiere, revísenlo eso, por eso tiene que haberlo visto en micro 1, micro 2, ya no lo sabe, revísenlo, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, ok, más la sumatoria de todos los estados de la naturaleza, y aquí vamos a poner el precio sombra, e igual la restricción E de S menos I igual a 1 hasta I mayúscula C y S. Ok. Entonces tenemos, esta es, por decirlo así, el problema del planificador social, solo que tenemos que entender, ¿verdad?, que ese multiplicador de Lagrange le vamos a dar esa interpretación económica de precio sombra. ¿Ok? Entonces vamos a tomar las condiciones de primer orden aquí, y entonces tomamos esta condición de primer orden respecto a C y 0. Entonces lo que me da es lo siguiente, es eta I. Vean que se caen todos los pesos de todo el resto de la gente, nada más me interesa ese consumidor en concreto por la suma de todos los estados de la naturaleza P y S por D, U y S de C y 0. Y entonces pasa aquí que esto se va a parecer mucho a la utilidad marginal de Archie, que va a depender también, digamos, esa utilidad marginal en el periodo 0 va a depender, si no es separable, de todos los estados de la naturaleza posibles que haya en esa economía, ¿verdad? Eso es, digamos, es esta parte, ¿verdad? De aquí, digamos, de la derecha. Y aparece aquí menos la restricción P de 0, ¿ok? Y entonces esto es igual a 0. Y entonces aquí sale una primera condición y la voy a escribir hasta en otro color, ¿verdad? Porque para que vean que esto es importante, me dice P de 0 es igual a eta de I por la suma de todos los estados de la naturaleza, P y S de la derivada respecto a... Piensen, esto es como la utilidad marginal esperada. La utilidad marginal esperada. Ok, entonces, y esta la vamos a llamar la ecuación 1. Ok, todas estas ecuaciones son importantes. Van a salir 4 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, esta primera ecuación 1. Bien, entonces tomamos ahora la derivada del lagrangiano respecto a C y de S. Y entonces esta va a ser un poquito más sencilla. Entonces va a ser el peso que tiene ese agente, eta por I, eta de I. Y en ese caso, de ese estado de la naturaleza, ya no va a depender de nada más. Entonces solo va a aparecer aquí P I de S por la derivada de la utilidad respecto a C y de S. Entonces queda de esta manera. Y del lado de las restricciones, lo que va a aparecer es aquí este PDS. Es igual a 0.
Y entonces, de nuevo, aquí vamos a encontrar el precio PDS, y entonces vamos a poner la ecuación PDS es igual a eta I por PIDS por la utilidad respecto a esto. Esta es la ecuación número 2. ¿Ok? Bien. Profe, Sí. perdón, eso que está a la par de la L al principio, cuando usted hace la derivada, ¿es un I o es nada más un...? O sea, mi pregunta era más como por qué ya no está la sumatoria en esa condición. Ok, porque resulta que cada estado, digamos, lo que a mí me interesa, digamos, cómo ponérselo, vamos a ver tal vez vamos a ver, el asunto es de que la utilidad marginal de 0 depende de todos los estados de la naturaleza futuros, ok, Augusto, pero la utilidad marginal de un estado de la naturaleza en específico no va a depender de ningún otro estado de la naturaleza alrededor de él, solo va a depender, sí, va a depender del consumo en 0. Y entonces por eso ahí se cae toda lo sumado. ¿Ok? Ah, claro, sí. Ok. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver digamos, vamos a hacer varias análisis de estas condiciones. Entonces la primera es la siguiente. Y entonces, pero bueno, tengan en cuenta y guarden esta fórmula de la fórmula 1 y 2 porque eso lo vamos a usar cuando veamos ya el mercado completo. Lo que me interesa es combinando estas dos condiciones, tengo que el precio, esto es un precio relativo, PS entre P0, va a ser igual a Pi de I de S por la utilidad. Que ya después le vamos, primero vamos a hacer la parte matemática y ya después le vamos a sentar un poco a ver la intuición económica. ¿Okay? Entre la sumatoria S en S, Pi I de S, de U I S, de C I 0. ¿Ok? Entonces esto es igual, otra forma de ponerlo es P I de S por la de UIS de CIDS entre el valor esperado, aquí le voy a poner por cada uno de los agentes, por DUIS sobre DCI0. Ok, entonces tratemos de analizar un poquito qué es lo que me está diciendo que, digamos, esto lo voy a poner en un cuadrado, lo voy a encuadrar en verde. Y específicamente me va a interesar esta segunda parte. Esa razón, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí, Esteban? Que siempre va a tener la misma pendiente. Ok, ¿qué va a tener la Como misma pendiente? Sí, sí, algo va a tener la misma pendiente. Pero, la- las curvas de indiferencia. Ok, me habla de las curvas de indiferencia, van a tener que estar en el mismo punto. Bueno, no en el mismo punto, van a tener la misma pendiente. Entonces, lo que me está diciendo es que la razón de utilidades marginales siempre va a estar en esta línea de precios. Entonces, se los voy a explicar con un ejemplo más o menos sencillo. Imagínense que yo tengo aquí C1S y CI0, perdón, CIS y CI0. Aquí tengo ¿cómo se llama? Tengo esta línea recta. ¿Esta línea recta qué pendiente tiene? Menos PS entre P0. Ok, menos PS entre P0. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Consideremos dos agentes. Por ejemplo, un agente A, consideremos a Archie, consideremos a Betty. Entonces, Archie hace su maximización
Y entonces lo que va a pasar con él, digamos, para que sea un equilibrio, vamos a poner Archie de otro color. Ok. Entonces tenemos que Archie tiene sus curvas de indiferencia. Entonces imaginémonos que este es Archie. Esta es la utilidad de Archie. Y consideremos la utilidad de Betty. Y entonces la utilidad de Betty, pues puede ser, perdón, esta puede ser distinta. ¿Okay? Y entonces hay varias cositas, ¿verdad? Entonces primero, no necesariamente tienen que consumir lo mismo, los dos. Lo que sí tiene que pasar es que la curva de indiferencia de ellos sea, digamos, para que sea un óptimo, tiene que estar tangente a esa política de precios. ¿Ok? Estamos. Eso es lo único que dice. Digamos, de alguna manera todavía no hemos encontrado cómo se resuelven para los precios y todo, pero nada más decimos, ya, si existen esos precios, un óptimo tiene que cumplir con estas condiciones. Bien, ¿puedo pasar de página? Un momento, profe. Uy. Ajá. Ya. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a ver un equilibrio descentralizado, digamos, un equilibrio descentralizado y a ver qué pasa ahí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, primero que nada, voy a reescribir las ecuaciones que salían del equilibrio centralizado porque eso lo vamos a usar ahorita. Entonces, no sale, ¿se acuerdan ustedes que tenía que P de 0, lagrangiano, en este caso era igual a eta de I por la sumatoria S de todos los estados de la naturaleza, P I de S, de la utilidad marginal respecto al consumo hoy y el precio, el lagrangiano en el estado S de la naturaleza era igual al peso que le da el planificador social por la probabilidad esta pi i de S por la utilidad marginal respecto a el consumo en ese estado de la naturaleza S. Esto era en el equilibrio centralizado. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver el equilibrio descentralizado. ¿Okay? Entonces, equilibrio descentralizado. Lo que va a pasar aquí es que no va a haber un planificador social, sino que cada gente va a maximizar su utilidad. Entonces, cada agente maximiza la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Restricción ok, entonces vamos a ver qué es eso. Entonces, lo que estoy haciendo es que maximizo respecto a mi consumo hoy y mi consumo en los siguientes estados de la naturaleza. Estoy maximizando mi utilidad esperada, TIS por UIS, CI0, CIS. Digamos, estoy maximizando mi utilidad, sujeto a una condición tal que esto pase. Y entonces se los voy a escribir y después les voy a preguntar cuál es la intuición. Entonces,
Ok, entonces es un equilibrio descentralizado con mercados completos. Lo que significa que existe mercado completo es que hay un precio para cada uno de los estados de la naturaleza. Y entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Tengo P de 0 por C y 0 más la suma de todos los estados de la naturaleza PS, C y S es igual a P0, E y 0 más la suma de todos los estados de la naturaleza PS, E y S. A ver, entonces, ¿quién me explica qué es esta restricción que estoy poniendo aquí? Esas C minúsculas son las dotaciones, ¿verdad? Que tiene la gente ahí. Así es. Yo lo que pensé que es que no puede adquirir más del valor de lo que tiene. Ok, esta es mi riqueza, bueno, digamos, el valor de la riqueza, el valor. Y esto de aquí de la izquierda es el valor de mi consumo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que yo no puedo, digamos, consumir más de lo que yo tengo. Okay, entonces, por eso se llama una restricción presupuestaria. Ok, entonces vamos a ver varias cosillas aquí. Entonces, la primera cosa es que vean que ahora voy a tener un lagrangiano, pero va a haber un lagrangiano con un suscrito i. Lo que significa es que cada individuo, no un planificador social, sino cada individuo va a maximizar su utilidad. ¿Ok? Y entonces, por eso tiene eso. Y entonces lo que va a tener este lagrangiano va a ser de la siguiente manera. Es los estados de la naturaleza, T y S por U y S, C y 0, C y S. Entonces esta es mi utilidad esperada. Más, y entonces voy a poner esta restricción, se las voy a poner de esta manera y vamos a, todavía no le voy a poner el nombre de lo que va por delante, P de 0 por E y 0 menos C y 0 más la suma de todos los estados de la naturaleza por P de S, E y S menos C y S. ¿Ok? Bien, entonces está ahí. Ok, entonces esta es la restricción presupuestaria. Delante de la restricción presupuestaria, de nuevo va un multiplicador de Lagrange. ¿Cuál sería la interpretación económica de ese multiplicador de Lagrange? En este caso no es un precio sombra. Vamos a llamar lambda i, que es como típicamente se le llama, ¿verdad? Solo que en el anterior quise hacerlo un poco diferente. ¿Cuál es la interpretación de este lambda i? Tiene que ver con la restricción. Y esto es bien importante tratar de entender a ver, que sea un bateo, ¿verdad? De lo que sea, de qué puede ser este lambda i o la interpretación económica del lambda i. Pregunta, ¿es mayor o igual a 0 ese lambda i? ¿Puede ser menor que 0 un lambda? No, siempre son no negativos y como la restricción es con igualdad, entonces debería ser positivo. Ajá, sí, entonces va a ser positivo, va a ser positivo. Y entonces, ¿ok?
interpretación de este lambda I, Esteban. Bueno, entonces, o sea, no estoy muy seguro, pero debería reflejar un efecto marginal. Entonces, Si es un efecto marginal, es el efecto de tener un poco más de riqueza sobre mi utilidad marginal. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, digamos, aquí ese lambda I tiene una interpretación diferente, ¿verdad? Siempre uno tiene que ver qué son las cosas para decir, digamos, este lambda I tiene esta interpretación económica aquí. Bueno, entonces vamos a tomar las condiciones de primer orden y vamos a ver qué sale. Vamos a tomar la condición de primer orden respecto a C y 0. Entonces, esto lo que me dice es lo siguiente, es la sumatoria de S, P y S, de U y S, de C y 0, ¿ok? Menos lambda I, P de 0, igual a 0. Y entonces esta me va a dar, aquí vamos a despejar por el precio, lo que me dice, esta es la ecuación número 3, me dice que el precio en este equilibrio descentralizado va a ser igual a 1 sobre lambda I por la sumatoria S de todos los estados de la naturaleza, P I de S, de U y S, de C y 0. Que esta es la ecuación número 3. Compárenla con la ecuación número 1. Nada más, todavía no, todavía nos falta sacar una condición de primer orden más. La condición de primer orden respecto a C y S es igual a P y S de U y S de C y S menos lambda I P de S. Aquí lo despejamos y me queda esta cuarta ecuación que es P de S es igual a 1 sobre lambda I por pi I de S por la utilidad marginal respecto al consumo en ese estado de la naturaleza. Si combinamos las dos cosas, aquí en este equilibrio descentralizado, entonces lo que nos queda es P de S sobre P de 0 es igual a pi I de S por esta utilidad entre, de una vez lo voy a poner, bueno, aquí la suma, S en S, pi I de S, de U y S, de C y 0. Ok, entonces, ¿qué les llama la atención de las condiciones de primer orden del equilibrio centralizado y del equilibrio descentralizado? se llega a la misma solución. Se llega a la misma solución de los precios relativos. Digamos, esa es la primera cosa. Entonces, si se llega a esa misma solución de los precios relativos, lo que dices, vea, el mercado descentralizado es equivalente a un mercado centralizado. Ahora vamos a terminar de poner los puntos sobre las IES. Y un mercado centralizado es equivalente a un óptimo de Pareto. Por lo tanto, estamos diciendo un mercado descentralizado es equivalente a un óptimo de Pareto. Ok, nada más quería hablar un poquito más. Vean la condición 1 y la 2 y comparémosla con la 3 y la 4. La 1 y con la 3. ¿Qué más nos hace, digamos, qué más nos dice aquí esa equivalencia? Veamos la 1 y la 3. Para que sean exactamente iguales, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que TAI sea igual a 1 entre lambda I. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cuál era la interpretación de eta? El peso que le daban a Era cada, peso. Ok, cada gente. entonces lo que está diciendo es que el peso que le da el planificador social debe ser igual a 1 sobre lambda I. ¿Cuál era la interpretación de lambda I? ¿Cuánto le puede agregar a la utilidad aumentar un poco De la riqueza. cantidad de riqueza que tengo? Ok, entonces vamos a ver, y entonces para terminar de entender aquí esta parte económica, vamos a ver.
Entonces, imagínense que mi consumo sube. Si mi consumo sube, ¿qué le va a pasar a mi utilidad marginal? Ya, Aumenta, pero cada vez menos. ok, entonces, ¿qué le va a pasar a la utilidad marginal? La utilidad aumenta, pero cada vez menos. Y entonces, la utilidad marginal Disminuye. disminuye. Ok, entonces disminuye. Y entonces esto significa, y eso es el lambda I, disminuye, ¿verdad? Porque el lambda I es reflejo del efecto de la utilidad de tener más consumo. Y entonces significa que el eta I aumenta. Entonces, lo que está diciendo, ¿verdad? Es que el planificador social le está dando más peso a los agentes que tienen más consumo, básicamente. Y entonces, eso, digamos, esa es la condición ahí. ¿Ok? ¿Puedo pasar de página? Un resultado súper importante, ¿verdad? Porque entonces lo que me dice es, vea, sí, el mercado descentralizado le está llegando a un óptimo de Pareto. Es un óptimo de Pareto. ¿Ok? Sí, ahora entonces me dicen cuándo puedo pasar de página. Lo que quiero es ya empezar a tratar de entender un poquito más la intuición económica de lo que hay detrás de todo esto. Me dicen cuándo puedo pasar. Profe, perdón, ¿puede como rápidamente retomar esa última idea que dijo, lo de que el planificador... Ok, entonces, lo que vimos es que el peso del planificador social tiene que ser igual a 1 sobre lambda. Ok, entonces, vamos a ver entonces, de qué depende ese peso del planificador social. Digamos, le voy a hacer con el ejemplo muy sencillo. Imagínense que mi utilidad es igual al logaritmo de CDI. Eso significa mi utilidad marginal es igual a 1 sobre CDI. Y entonces esto significa, y entonces esto es el lambda, digamos, pongamos que esto sea igual al lambda, entonces 1 sobre lambda es igual a CDI. Entonces lo que me está diciendo en ese ejemplo muy sencillo es que a más consumo tengo una utilidad marginal más baja. El tener una utilidad marginal más baja, eso es el concepto de ese lambda ahí, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el efecto para mí de tener un colón más? Al principio es mucho, pero ya después, conforme voy teniendo más y más colones, el efecto marginal va bajando. Entonces el lambda va bajando. 1 sobre lambda, por lo tanto, va subiendo. Entonces, lo que significa es que el planificador social le da más peso a la gente que tiene más consumo. ¿Ok? Augusto. Sí, pero digamos, cuando usted me dice que le da más peso, digamos, eso significaría que la persona que el planificador social les da más a ellos. Le da más, digamos, imagínense que es una situación donde está el rico MacPato, ¿verdad? Y otro más pobre, ¿verdad? Y entonces el planificador social en sus pesos le da el ETA es 0.99 al rico MacPato y 1% al más pobre. Ya, ok, listo. Bien. Fue una cuestión mínima que creo que en la segunda condición de primer orden Sí. faltó igualar a 0. Ah, se me olvidó poner igual a 0, efectivamente. Sí. ¿Me dicen si ya puedo pasar de página? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer, para ir agarrando una intuición de cuáles son los determinantes de estos precios de los instrumentos puros, porque todavía, digamos, simple y sencillamente lo sacamos, pero la pregunta es ¿de qué dependen? ¿De qué dependen? Entonces vamos a ver eso, los determinantes
de PDS. Entonces, para eso vamos a simplificar un poco. Entonces vamos a suponer varias cosas. Entonces el primero, vamos a poner el caso que P de S es igual a pi de S para todos. Este supuesto, ¿qué es lo que está diciendo? Igual, que el equilibrio se puede encontrar aún sin suponer esto. Pero ¿qué es lo que está diciendo este supuesto simplificador? Que todos tenemos la misma percepción sobre los estados de la naturaleza. Todos En vamos a probabilidad. tener la misma percepción de los estados, por decirlo así, que son probabilidades homogéneas. Probabilidades homogéneas. La segunda cosa que vamos a hacer para el ejemplo ¿verdad? Es que vamos a suponer esto. A ver, esto también tiene que ver con lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a suponer que la utilidad cardinal UI de S de CI0, C y S, va a ser igual a A de I más B de I por U CI0 más B de I E a la menos delta U CI1 para I igual a 1 hasta I. Ok, entonces aquí, ¿qué es el supuesto que estoy haciendo? Hay varios supuestos que estoy metiendo ahí, pero un poco para tratar de simplificar, digamos, para agarrar la intuición primero. ¿Qué estoy diciendo acerca de las utilidades en este caso? ¿Son separables o no separables? Son separables. Son separables. Y el supuesto que estoy haciendo, ¿se acuerdan? Las utilidades cardinales me permitían ¿qué? Solo transformaciones de restar una constante y luego, digamos, dividir sobre el B, digamos. Sí, entonces aquí estoy haciendo transformaciones lineales para cada uno. Entonces lo que estoy diciendo es como decir, tengo un agente representativo con utilidades separables. Bueno, entonces esos, digamos, esas son simplificaciones. Uno puede encontrar el equilibrio también sin esas simplificaciones. Pero lo que me va a interesar es dar esta intuición. Entonces, el precio relativo, que lo vamos digamos, vamos a definirlo como PDS, porque vamos a decir que el precio cero es igual a 1, va a ser, en este caso, digamos especial, va a ser igual a pi de S por E a la menos D por la utilidad C y S sobre la utilidad C y 0. ¿Ok? Entonces, esta es la primera, digamos, estos son los precios de los instrumentos puros. ¿Ok? En el libro de Copeland y Weston, también ellos definen otro precio que lo van a llamar θ S. Eso lo definen como PDS entre PDS. Piensen lo que es como un precio dividido por la probabilidad. ¿Ok? Entonces, en ese caso, eso es igual a E a la menos delta por la utilidad marginal del consumo en el estado S entre la utilidad marginal en el consumo cero. Bien, entonces este es digamos, son los dos variables que nos van a interesar. Y entonces, este de aquí es precio puro, y esto es precio por unidad de probabilidad. Ok, entonces vamos, aquí tenemos, voy a tener que atrasarme unos 5 minutos, pero vale la pena verlo aquí, pues si no perdemos el hilo. Vamos a ver los determinantes. Hay 5 determinantes de los precios de los instrumentos puros, y este es el que me va a interesar. Este otro de aquí no tanto, el del θ, no me va a interesar tanto, pero nada más para que lo sepan. Entonces vamos a ver los determinantes, vamos a ir de el más fácil al más difícil, o el más intuitivo al menos intuitivo.
Entonces, la primera situación, imagínense que la probabilidad aumenta de ese estado de la naturaleza. Si la probabilidad de ese estado de la naturaleza aumenta, ¿qué le va a pasar al precio? ¿Y por qué? Nada más viendo esta fórmula aquí. O sea, si la probabilidad aumenta, ¿qué le va a pasar? Ok, el precio sube. Y la intuición, muy sencilla, ¿verdad? Es que es más probable ese estado de la naturaleza, por lo tanto, digamos, ese instrumento es más valioso. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, el primer determinante. El segundo determinante, imagínense que el delta aumenta. Aquí, ¿el delta qué es? Viendo la fórmula que tenemos de la utilidad cardinal, ¿qué me dice el delta? Profe, no me acuerdo si la paciencia o la impaciencia por el menos. Entonces Ok, me conforme el confundí. delta aumenta, ¿qué le va? El delta debe ser un número positivo. Conforme el delta aumenta, ¿qué le va a pasar a ese e a la menos delta? Se hace más pequeño. Más pequeño. Y eso significa que soy más paciente o más impaciente. Entonces, a más delta soy más impaciente. Así es. Ok, entonces conforme me vuelvo más impaciente, ¿qué le va a pasar al precio de los instrumentos puros? Bueno, vamos a ver, eso significa que baja. Entonces, a más impaciencia. Entonces, ¿por qué? Entonces, más impaciente valora más o menos el futuro. Menos. Menos el futuro. Menos el futuro. Y entonces, por eso el precio baja. Ok. Bien, ahora vamos a los casos un poco más complicados. Vamos a empezar por este. Imagínense que la dotación en un estado de la naturaleza baja. ¿Ok? Si la dotación en ese estado de la naturaleza baja, ¿qué le va a pasar al consumo en esos estados de la naturaleza en general? Si pensamos como que si es un agente representativo, ¿qué va a pasar aquí? Baja también. Ok, el consumo también va a bajar. Y entonces vamos a ver qué le va a pasar a la utilidad marginal. Aumenta, ¿Perdón, Felipe? aumenta. Ok, efectivamente, esto aumenta. La utilidad marginal aumenta. Y entonces eso lo que hace es que el precio aumente. Es una idea muy, digamos, es complicado lo que dijimos, pero la idea en el fondo es muy sencilla. Cuando digamos, la dotación disminuye, ese estado de la naturaleza se hace más escaso o más abundante. Conforme hay más escasez, ¿qué va a pasar con los precios? Julián, Sí, aumenta. O sea, ok, se aumenta. hace más caso relativamente. Ok, entonces, digamos, a más escasez, entonces precios aumentan en escasez. Digamos, la lógica es más o menos compleja, digamos, uno tiene que saber cosas de economía, pero uno se lo puede explicar al periodista de la Extra, ¿verdad? Si le ve así, a más escasez, el precio tiene que subir, que es un bien más escaso. Ok, vamos ahora a este caso un poco más complicado, que es el siguiente. Imagínense que E de 0, la dotación en el periodo 1 aumenta. Ok, si la dotación aumenta, ¿qué le va a pasar a mi consumo en el estado 0?
¿Alguna idea? Aumenta. Ok, entonces, y mi utilidad marginal Disminuye. va a disminuir. Y aquí el PDS, perdón, el PDS Profe, ahí dice C10 o CI0. sí, ahí está la I. Ok. El PDS, entonces aquí el PDS, ¿qué le va a pasar al PDS? Aumenta. Aumenta, ¿no? Ok, entonces vean aquí, es un tema, es que en el caso 3 había una escasez absoluta digamos, en el estado de la naturaleza. En el caso 4 no hay una escasez absoluta, pero se vuelve una escasez relativa. Es decir, digamos, cuando hay abundancia de la dotación en cero, significa que se vuelve más, digamos, desde un punto de vista relativo, se vuelve más escaso el bien ese. Entonces, escasez relativa de ese aumento. Como le digo, este no es tan fácil de entender la lógica como el 3, pero sí. Y finalmente, imagínense que el ARA o la aversión al riesgo absoluto aumenta. Entonces, aquí nada más se los voy a decir y ya después lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, lo que sucede en el caso de que la aversión al riesgo aumente es que hay mayor dispersión de precios. ¿Ok? Tal vez la intuición no la tenemos ahorita, ¿verdad? Pero simple y sencillamente para dejarlo ahí, ¿ok? Entonces, vamos a parar ahora, nos vamos a ver dentro de unos 10 minutos a las, 11:32 y ya después hablamos, ¿ok? Muy bien. Ok. Bueno. Alejandro